estimados estudiantes de la carrera de Historia. Bienvenidos a la asignatura académica Historia de América, siglo XX, 2. Curso octavo B, turno noche. En esta segunda unidad vamos a abordar la primera década de la segunda mitad del siglo XX pasado. Hablamos de 1950 a 1960. En ese sentido, vamos a señalar lo más importante, lo más destacado en la segunda mitad del siglo XX pasado. La clase pasada hemos enfatizado acerca de un conjunto de hechos los cuales han marcado de manera directa e indirecta lo más relevante, lo más destacado de nuestra historia, así como también de nuestra prehistoria. Concentrándonos en los eventos desarrollados en la edad contemporánea en la cual nos encontramos, debemos señalar que iniciado la segunda mitad del siglo XX, un conjunto de eventos de trascendencia nacional e internacional ha marcado la historia de América. Si bien a nivel internacional descartamos y resaltamos la Revolución China de 1949, antes a esta va a acontecer un hecho muy importante a nivel internacional, la conocida como la Segunda Guerra Mundial, que va a llegar a su final en 1945, la cual se va a iniciar en 1939. A la finalización de este segundo conflicto internacional, la Segunda Guerra Mundial, va a crearse la Organización de Naciones Unidas, la ONU como tal. Paralelo a este evento, va a iniciarse por otro lado la denominada Guerra Fría entre las dos potencias, la de Estados Unidos y la de la URSS. Sin embargo, esta década va a finalizar con la famosa revolución cubana en Mesoamérica o Centroamérica. Es en ese sentido que la primera década de la segunda mitad del siglo XX pasado va a estar sometida a un conjunto de eventos que naturalmente van a ir marcando y preparando el terreno de, de eventos que van a suscitarse posteriormente. Y la Guerra Fría será otro gran acontecimiento que va a acontecer en América. Cuando hablamos de algunos eventos importantes, inmediatamente hacemos relación
a esa asociación entre Estados Unidos y los países de América Latina. Hablamos de las relaciones entre los países de América Latina y los Estados Unidos, marcadas por la cooperación y los conflictos como tal. Si bien en la primera, a inicios del pasado siglo XX, entre la tercera y la cuarta década, esta se va a caracterizar por políticas de gobierno promocionadas por Estados Unidos, y entre 1950 a 1980 van a acontecer sucesos en América y donde organismos como la TIAR van a destacarse por su actitud pasiva y donde los regímenes de seguridad nacional no van a brillar, no van a aparecer y no van a cumplir con los principios sobre los cuales fueron creadas. Y se va a hablar de una alianza para el progreso. Alianza para el progreso, esto entre comillas, toda vez que va a ser la injerencia de los Estados Unidos, que va a evitar que la TIAR pueda aplicarse y desaplicarse en todos los países de América. Para empezar y explicar esta parte debemos señalar que el 2 de septiembre de 1947, en Brasil, en Río de Janeiro, se firma el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, o como lo dice sus siglas, la TIAR. Y los países que van a conformar o iban a firmar este tratado va a estar formado por Argentina, Bahamas, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Trinidad y Tobago. Todos estos países van a firmar este tratado y con esta firma van a ser integrantes de la TIAR. Sin embargo, a lo largo de todas las décadas del pasado siglo XX, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, firmada el 2 de septiembre de 1947 en Río de Janeiro, Brasil, y puesta en funcionamiento un año después, en 1948, bajo el principio de protección hacia todos sus países integrantes, esta va a quedar sin una participación activa. Un caso ejemplo se va a suscitar en 1961, cuando acontecerá la invasión de Estados Unidos a Cuba, donde la TIAR no se va a manifestar y va a quedarse pasiva ante la invasión norteamericana
al país del Caribe. En 1965, Estados Unidos va a invadir República Dominicana y evento en donde la TIAR tampoco se va a manifestar. En 1982 se va a dar la famosa Guerra de las Malvinas, conflicto bélico que ha enfrentado a la Argentina de América con el Reino Unido de Europa, donde la TIAR también va a brillar por su completa ausencia. En 1983, Estados Unidos va a invadir la isla de Granada y la TIAR tampoco va a realizar algún pronunciamiento o acción alguna en contra de esta invasión. En 1989, Estados Unidos invade Panamá y la TIAR, como antes, va a brillar por su ausencia y dejará estas acciones. Y en 1994, a finales del pasado siglo XX, Estados Unidos invadirá Haití y tampoco la TIAR se va a manifestar. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, desde 1947, en su firma, y en 1948, desde su entrada en vigencia, en diferentes décadas, en diferentes puntos geográficos de América y el Caribe, van a acontecer eventos los cuales van a pedir de manera directa la intervención de la TIAR para cumplir con sus principios. Sin embargo, en ninguno de estos eventos importantes, entre otros, la TIAR se va a manifestar, la TIAR va a participar, la TIAR desarrollará actividades para evitar el conflicto bélico entre sus integrantes como tal. Y volviendo a lo señalado hace un momento, antes de que la TIAR se firme y entre en vigencia, el hecho importante va a cambiar al mundo. Hablamos de la Segunda Guerra Mundial. Este evento que va a entrar en vigencia en 1939 con la invasión de Alemania a Polonia, iniciándose de esta manera la Segunda Guerra Mundial, con una respuesta inmediata de Gran Bretaña, Francia, quienes le van a declarar la guerra a Alemania, y Alemania va a empezar su invasión a toda Europa Occidental en 1940. Y en ese sentido, este conflicto bélico a nivel mundial va a caracterizarse porque en el mismo van a participar una gran cantidad de países de todos los continentes, incluido Estados Unidos de América, entre otros países. Esta Segunda Guerra Mundial, la cual se va a desarrollar de 1939 a 1945, por algo más de 6 años, le va a significar a la humanidad grandes bajas, grandes pérdidas de recursos humanos. Además está decir que también se perdieron grandes infraestructuras como tal.
esta guerra mundial va a cambiar después el panorama político, económico, social de Europa y el mundo como tal. Y va a generar naturalmente grandes consecuencias. Hablamos de un cambio en la demografía europea, un cambio en la política económica, una modificación en el ámbito geopolítico nacional e internacional en Europa. ¿Y a causas de qué surgieron estos conflictos bélicos entre países en Europa? Todo se va a suscitar a partir de la finalización de la Primera Guerra Mundial. Vale decir, Alemania, muy acongojada de perder la Primera Guerra Mundial, va a empezar una campaña de preparación en un primer momento a nivel político para finalmente llevar su política al ámbito militar y lograr la aceptación de todo un contingente militar, así como de los soldados, y la ejecución de sus planes de expansión como tal. Y estamos hablando de varios pensamientos ideológicos en Europa. Hablamos del nazismo en Alemania, hablamos del fascismo en Italia, hablamos del régimen imperial en Japón, cada una de ellas con sus propias políticas, buscando la expansión territorial para poseer nuevas zonas ricas en recursos naturales renovables y no renovables. Por otra parte, a ello se debe sumar las diferentes crisis acaecidas en países como Francia y Reino Unido. Y por otra parte, se va a hablar también de la expansión de la URSS por algunos países en Europa. A partir de personajes como Adolfo Hitler, entre otros, se va a suscitar todo lo relacionado con la Segunda Guerra Mundial. Y podemos hablar de causas concretas como las políticas desarrolladas por algunos países denominados potencias totalitarias. Hablamos del caso de Alemania, donde su gran representante como Adolfo Hitler va a iniciar una política para rearmar y lograr con esto la expansión territorial de Alemania con las famosas ideologías del famoso Gran Reich y la conquista de espacio vital. Para ello va a empezar un conjunto de campañas, un conjunto de eventos, naturalmente bélicos, los cuales utilizará Alemania como buen argumento para iniciar la Segunda Guerra Mundial como tal. Y será en ese sentido que Italia va a destacarse por su fascismo italiano y su idea geopolítica de poder expandirse por el continente africano a través del mar Mediterráneo, ocupando algunas regiones. Abisinia en Etiopía, que también va a participar en la Guerra Civil Española,
o en todo caso va a ocupar Albania en la cuarta década del pasado siglo XX. En el caso de Japón, va a constituirse como una gran potencia económica militar, llegando a ocupar Manchuria, acción que va a ser muy condenada, por ejemplo, o declarándole la guerra a China como tal. Este conjunto de eventos, entre otros, va a fortalecer las llamas de una Segunda Guerra Mundial como tal. Porque el 1 de septiembre de 1939, la Segunda Guerra Mundial dará su inicio. Alemania invadirá Polonia y con esto se inicia el lamentablemente triste conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Poco a poco los países europeos empezarán su participación en este triste conflicto. Y en ese sentido van a surgir los inmediatos bandos de guerra como tal. Por un lado va a estar el famoso eje, este grupo de países formado por Alemania, por los italianos y por los japoneses, y naturalmente algunos países como Rumania, Bulgaria, Hungría y Finlandia, entre otros, van a empezar a analizar su posibilidad de ingresar a esta guerra mundial. O el caso de España, que se va a mantener al margen de este conflicto, quien empezará a mirar bajo tendencias bélicas de guerra a un enfrentamiento bélico con otro país. En el caso de los denominados aliados, estos van a estar conformados por Francia, por Reino Unido, por la Unión Soviética, por los Estados Unidos, entre otros países. La más recordada, la más festejada, el triunfo de los soviéticos respecto a los alemanes en 1941. Y en diferentes escenarios la Segunda Guerra Mundial se va a llevar a cabo. Gran parte de los países europeos van a constituirse como el escenario para los diferentes combates, para las diferentes campañas y operaciones desarrolladas por los países involucrados en la Segunda Guerra Mundial. Hablamos de Polonia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda, Francia, todas invadidas por el ejército alemán. Y otro tipo de batallas como la de Inglaterra va a ser muy determinante con la participación de los aviones bombarderos o con la respuesta de la Gran Fuerza Aérea Alemana y las campañas de los Balcanes también se va a constituir como otro logro importante de esta Segunda Guerra Mundial como tal, donde va a acontecer la invasión de Italia respecto a Grecia,
que naturalmente va a terminar en un gran fracaso. Y en ese sentido, estos escenarios van a mostrarnos un panorama propio de un conflicto como una guerra. Otros, como la Operación Barbarroja, donde se va a suscitar la invasión de Alemania por parte de la Unión Soviética. En esos intentos de querer someter a Alemania a la URSS, fracasará, toda vez que la URSS responderá con un gran contingente militar y Alemania terminará retrocediendo. Y se va a hablar de la expansión del eje de los aliados de Alemania. Y en este mapa podemos ver en colores las regiones pertenecientes a Alemania de color verde, verde oscuro, verde botella, y las de verde claro serán las regiones que se van a sumar y se van a anexar a Alemania después de sus invasiones. Y podemos ver cómo los países del eje van a brillar, van a destacarse en sus diferentes campañas, logrando la rendición de algunas ciudades en los países invadidos como tal. Y ante estas invasiones, naturalmente, los aliados van a contraatacar, van a planificar operaciones de desembarco, como el caso de Normandía en Francia, con la operación Overlord en junio de 1944. Y con esto se daría el inicio del final de la invasión a Alemania a países vecinos. Y todos los países aliados terminarán por acorralar, por rodear a Alemania para vencer en este conflicto bélico. Y como consecuencia del final de la Segunda Guerra Mundial 1945, se dará inicio a la creación de la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Bajo el lema de paz y seguridad internacional, la cooperación económica y social entra entre las naciones, la búsqueda del arreglo de los conflictos internacionales mediante medios pacíficos y el respeto a los derechos humanos, la no injerencia de los asuntos internos de una nación y el principio de autodeterminación de los pueblos, le va a llevar a la creación de la ONU como tal. Y entre su estructura se va a ver las siguientes: la Asamblea General, formada por los representantes de todos los países; el Consejo de Seguridad, una especie de gobierno, formado por 15 países miembros, 5 de ellos permanentes, como Inglaterra o Reino Unido, Estados Unidos, China, Rusia y Francia, con la Secretaría General, presidida por un secretario general, y otros organismos como la FAO, la UNICEF, la UNESCO, que van a ser parte en calidad de subalternas de la ONU. Es así que antes de la Segunda Guerra Mundial, el ámbito geográfico
geopolítico va a cambiar después de la finalización de este conflicto. Alemania se fragmentará y surgirán la República Federal de Alemania y la República Democrática Alemana. Y con el inicio de esta segunda parte del siglo XX pasado, década después, algunos países también sufrirán modificaciones, tal es el caso de Yugoslavia, Checoslovaquia. 1939 se inicia la Segunda Guerra Mundial y 1945 llega a su finalización. Pero el mundo cambió. El mundo dejó de ser el mismo y se empezaron a manejar ideales políticos económicos en América por parte de Estados Unidos y en Europa por parte de la URSS. La Segunda Guerra Mundial va a constituirse por una gran pérdida demográfica a consecuencia de los ideales alemanes y aparecerán los diferentes campos de concentración, las famosas cámaras de gas para quitar la vida a una cantidad determinada de personas. El denominado Holocausto Mundial, toda consecuencia de los ideales anhelados por Adolfo Hitler y toda su comitiva. En este cuadro podemos apreciar la cantidad de fallecidos en los países que participaron de este conflicto de manera directa. Desde la India, Finlandia, vamos a contar cantidades de personas fallecidas. Y a partir de este conjunto de fenómenos sociales, bélicos en todo caso, va a crearse organismos como la ONU para precautelar la paz y la seguridad internacional de todos los individuos de los países que conforman la ONU como tal. Sin embargo, algunos eventos, como la de la explosión de las bombas atómicas en Hiroshima, aquel 6 de agosto de 1945, o como la de Nagasaki en agosto 9 del mismo año, eventos que le va a obligar a Japón a rendirse como tal. Va a marcar el inicio de la puesta en práctica de la bomba nuclear, la bomba atómica. Ya la finalización de la Segunda Guerra Mundial al acontecimiento de la rendición de Japón, va a surgir la Organización de Naciones Unidas con sus siglas ONU para reafirmar los derechos humanos y el valor de todo individuo en el mundo como tal. Y así, en 1945, tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, inmediatamente se firma, surge la Organización de Naciones Unidas
y surge la historia de los derechos humanos, aunque esta surgió mucho más antes. ¿Y cuál es el rol de la ONU a nivel mundial? La ONU, la Organización de Naciones Unidas, es considerada como la mayor organización internacional existente en el mundo como tal. Hablamos de gobierno global y en ese sentido, este gobierno global persigue los siguientes objetivos: la búsqueda de un derecho universal o internacional, la paz y la seguridad internacional, el desarrollo económico y social, toda vez que la ONU, institución que va a empezar a aglutinar a varios países, va a tratar de mantener la paz entre los países integrantes de la ONU como tal. Recordando su fundación aquel 24 de octubre de 1945 en San Francisco, California, la ONU va a nacer con 51 países miembros al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Y en ese sentido la ONU se constituye desde entonces en ese organismo que tiene la facultad de poder deliberar todo lo relacionado con la paz y la seguridad internacional de los países integrantes de la ONU. Y la ONU, como todo organismo, está conformado por la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, la Secretaría General, el Consejo de Administración y la Corte Internacional de Justicia. Las Naciones Unidas, por lo tanto, es el ente regulador de los deberes, derechos y obligaciones de todos los países respecto a otros. Y a inicios de este nuevo milenio, la ONU cuenta con 193 países integrantes. Por lo tanto, esto es un indicador que la ONU se encuentra en constante crecimiento. Y el objetivo principal de la ONU, mantener la paz y la seguridad industrial, se ve hoy en día reflejada y replicada con la intervención militar, con la actuación directa de los cascos azules. Así nos dice la historiografía acerca de la ONU y su búsqueda de paz. Entre otros objetivos, la ONU busca mantener la paz y la seguridad internacional en cada país, fomentar las relaciones de amistad entre las naciones, ayudar a las naciones a trabajar unidas para mejorar las condiciones de vida de los pobres. La ONU logra buscar eliminar, erradicar el hambre, las enfermedades, el analfabetismo y fomentar los deberes y derechos de cada individuo hacia el interior de
los países que le integran este organismo. El Consejo de Seguridad de la ONU, formado por 5 miembros permanentes directos. Hablamos de China, de Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Rusia. Y hablamos de integrantes o miembros no permanentes. Este es el caso de Sudáfrica, Portugal, Nigeria, Líbano, India, Alemania, Bosnia y Herzegovina. Hablamos de Brasil, hablamos de Colombia y de Gabón. De estos 15 países integrantes, 5 son denominados miembros permanentes y 10 miembros no permanentes. En América, naturalmente, casi todos los países son integrantes de la ONU. Y surge la denominada Guerra Fría entre 1947 a 1991. Y con la Guerra Fría también va a surgir la TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Dentro de los contextos de la Guerra Fría, esta va a acontecer al final de la Segunda Guerra Mundial. Y va a surgir una formación de un mundo bipolar. Algunos países apoyando a la URSS y otros apoyando a Estados Unidos como tal. De fondo se va a hablar de una expansión del capitalismo como tal. Se va a hablar de un reordenamiento de bloques políticos al final de la Segunda Guerra Mundial. Los países se van a distribuir a Alemania para obtener sus recursos naturales no renovables. Y se va a dar lo que se conoce como el reparto de Alemania tras la Segunda Guerra Mundial. Y las consecuencias de manera inmediata de la Segunda Guerra Mundial va a caer en el enfrentamiento de dos potencias mundiales. Hablamos de Estados Unidos, de América y de la URSS de Asia. Es en ese sentido que la famosa Guerra Fría va a enfrentar a dos países denominados potenciales, Estados Unidos y la URSS. Y este evento va a suscitarse en más de 2 décadas. Hablamos de 1945 a 1991, con la famosa caída del muro de Berlín, entre otros aspectos que va a indicar el cierre o la desaparición de un sistema económico y de la URSS como tal, como sistema político. Y va a surgir el mundo bipolar, el Tratado de Varsovia, con países que van a empezar a apoyar a la URSS y su sistema económico, y el otro grupo en apoyo a los Estados Unidos y a su gran sistema económico, como lo es el capitalismo. Van a surgir las famosas zonas de influencia, entre otros. Va a surgir el imperio norteamericano y este se va a ir expandiendo, se va a ir agrandando en cuanto al mapa geopolítico para sumar más regiones a sus intereses
propios. Bien, vamos a quedar en esta parte. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Éxitos en esta semana, mil bendiciones y muchas gracias.